Buenos días. Hoy vamos a trabajar para poder comprender cómo se implementan métodos o funciones dentro de Java. ¿Sí? Esto es importante para cuando ustedes necesitan crear conjuntos de instrucciones que se van a ejecutar de manera repetitiva y no tener que ponerlo en una programación lineal. ¿Sí? Ya habíamos hablado previamente en la primera fase del curso sobre lo que son los procesos o métodos o funciones, ¿sí? Bueno, una función se le llama en Java método porque está en relación de dependencia con una clase, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, vamos a tener que tener siempre en claro la estructura de nuestros programas. Acá yo, por ejemplo, les estoy mostrando una estructura básica de programas. Recuerden que en los programas en Java lo que tienen que tener es una clase pública declarada como pública, ¿sí? Esa clase pública, ahí yo se las estoy marcando, la sentencia que permite iniciar la clase, la llave que cierra la clase principal, siempre tiene que estar declarada. Es muy importante que el nombre de la clase que ustedes le están poniendo coincida con el nombre del archivo con el que están trabajando, ¿sí? Si bien en los proyectos de Java ustedes pueden incluir varios programas, pueden trabajar con varias clases, ya lo vimos en el proyecto que vimos en el BlueG, en ese proyecto de vehículo. Les recuerdo que estos videos están armados para que se vean de manera secuencial, ¿sí? Entonces los remito por favor al video en donde nosotros trabajábamos sobre los conceptos de la programación orientada a objetos. Bueno, les decía que la clase pública que ustedes van a trabajar en el programa que estén incluyendo tiene que tener el mismo nombre que el archivo de programa, y específicamente, si es posible, mucho mejor que coincidan no solamente en el nombre sino en las mayúsculas y minúsculas, que estén escritos exactamente igual, así como ustedes están viendo. Como les decía, muchas veces ustedes pueden integrar varios proyectos, pero siempre le van a tener que decir al programa, cuando ustedes estén compilando, ya sea en este entorno o en cualquier otro entorno IDE, cuál es el programa que va a tomar la funcionalidad de iniciar la aplicación, porque ustedes pueden compilar varios programas dentro de un mismo paquete de software, y en ese paquete de software pueden declarar a alguno de esos programas como el programa principal, y que va a contener el proceso main que va a iniciar la ejecución o por donde va a empezar el software a buscar el primer proceso que ejecutar dentro de ese paquete de software que ustedes están desarrollando. Bueno, por eso en todos los códigos fuentes que ustedes van a haber dejado, van a tener declarada primero una clase pública, y tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque si no la declaran pública, los otros procesos que vayan a compilar en el paquete no van a poder leerla. Por eso es importante que se declare al menos una clase como pública, y dentro de esa clase como pública, que va a contener el proceso que inicia, siempre tiene que ser este proceso que ustedes ven acá declarado, que también se los estoy marcando con esta línea que dice public static void main, con los argumentos string arguments, ¿sí? Y la llave que abre y la llave que cierra, de tal manera que delimitan exactamente cuál es el proceso main. El proceso main, tal cual está escrito acá, también es muy importante que en sus proyectos esté declarado, porque es el que le indica al programa dentro de la clase pública que está ejecutando que por ahí tiene que iniciar la ejecución del software, ¿sí? Bueno, teniendo en claro todo esto, ¿qué ocurre? Cuando ustedes necesitan incorporar algunas rutinas de repetición, ya habíamos dicho, ya habíamos hablado de lo que eran las funciones y los subprogramas o las subrutinas en los programas estructurados, ¿no es cierto?, con lenguajes que
trabajan en formato estructurado. Bueno, acá el concepto es básicamente el mismo. Lo único que hay que tener en cuenta que cuando ustedes declaran un proceso, recuerden que acá los procesos se llaman métodos, que son los procesos que van a afectar la clase con la que ustedes están trabajando, los tienen que declarar dentro de la clase pública con la cual están operando. Es decir, que la forma más común y eficiente de incluir un proceso, un método dentro de lo que es el sistema es en esta sección. Es decir, vamos a suponer que ustedes, ahí yo estoy definiendo, ¿no es cierto?, el proceso main. Si yo necesito declarar mi función, ¿no es cierto?, que va a ser un conjunto de instrucciones que se van a usar de manera repetitiva, pues lo que me conviene, de una manera más fácil y sencilla para que sea más eficiente su ejecución y que yo no tenga problemas, recuerden que el Java es muy estricto, no solamente en la forma en que están escribiendo, sino en la manera en que ustedes estructuran sus programas. Para que sea menos traumático y les genere menos dificultades, lo ideal es que ustedes pongan la función y la declaren acá, por ejemplo, ¿sí? Yo acá se la estoy armando como si fuera la función, con su llave respectiva de apertura y de cierre, ¿sí? Es decir, que yo la voy a declarar en este lugar, ¿sí? Como ustedes pueden ver, yo voy a tener el proceso main, ¿no es cierto?, que es el que va a arrancar cuando el módulo empiece a trabajar. El que va a arrancar la funcionalidad, el que va a empezar a trabajar, es el bloque main de instrucciones que están dentro de este proceso que yo les estoy marcando. Pero cada vez que ustedes necesiten invocar, van a tener que invocar la función. Esa función la pueden declarar privada o pública, por eso ustedes acá ven que dice public, ¿no es cierto? La pueden declarar privada o pública dependiendo si quieren. Si la declaran privada, solamente los procesos que estén dentro del primer programa van a poder ejecutarla, ¿sí? Si ustedes la declaran pública, otras clases van a poder invocar esa funcionalidad. Después tienen otra segunda palabra clave que se llama static. Si ustedes incluyen la palabra static en Java, la palabra static se usa principalmente, yo para todos estos conceptos y términos los remito al manual del curso, sí, que se les entrega cuando están iniciando el curso para poder trabajar con todo esto, pero por eso yo doy una introducción breve, porque en los videos me dedico principalmente a la parte práctica y de desarrollo de software, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, la palabra, les decía que la palabra static es usada en Java para declarar cualquier elemento que va a ser definido durante el inicio del programa o el proceso o la clase que ustedes estén trabajando. Entonces, ¿esto qué significa? Le están diciendo al software, cuando ponen en una función o en un método o en un proceso la palabra static o en una variable, que ese elemento que ustedes van a definir va a quedar definido durante el inicio de la ejecución y va a permanecer con esa función. En el caso de una función no se va a alterar lo que va a ser, es decir, que siempre va a ser lo mismo. En el caso de una variable, que no va a variar su información ni su método de trabajo, es decir, que se va a inicializar durante la inicialización del programa y va a permanecer sin modificaciones durante la ejecución del software hasta que termine. ¿Comprenden? De ahí la palabra static. Y recuerden que cuando ustedes declaran una función void, el término void le está indicando al software que ese proceso o ese método o esa función que ustedes están implementando no va a retornar nada. Por ejemplo, si ustedes quieren implementar una función en donde se va a poner un mensaje, bueno, si no le van a enviar nada y la función no va a retornar nada, es decir, no va a tomar información, la va a modificar y se la va a devolver al programa principal, pues simplemente le pueden poner la palabra void para que el sistema también sepa que no tiene que retornar absolutamente nada. De tal manera que esas son las premisas básicas con las cuales ustedes tienen que implementar las funciones. Bueno, teniendo en claro todo eso, vamos a implementar funciones. Yo les he preparado dos programitas que también están disponibles para descargar, que son proceso tipo función 1. Lo voy a abrir y lo vamos a analizar un poquito. Acá ustedes están viendo el programa.
les voy a ir marcando todos los elementos. Bueno, acá nosotros tenemos nuestra zona de declaración de librerías, en donde le decimos en este caso a Java que vamos a importar la librería Java útil, ¿sí? Como ustedes pueden visualizar en esta sección de pantalla. Vamos a importar esa librería. Después tenemos declarada la clase pública, que la clase pública inicia aquí y termina aquí, ¿sí? La clase pública de nuestro programa, que en este caso se llama primer programa, ¿sí? Después tienen declarado el proceso main, en donde ustedes pueden verlo definido en esta zona. Empieza con public static void main y después termina con esta llave que dice fin del main. Yo les pongo este comentario como para que ustedes siempre estén ordenaditos y se den cuenta de lo que estamos trabajando. Este es el programa principal, es decir, que cuando desde el exterior venga el ejecutor, es decir, la máquina virtual de Java, lo primero que va a ver va a decir, bueno, dentro de este paquete de software, de esta clase, yo tengo que meterme dentro del proceso que se llama primer programa, que es la clase pública. Si no fuera declarada como pública, no podría introducirse el lector de programas, ¿comprenden? De tal manera que es importante que ustedes la declaren siempre. Por eso ustedes van a ver que en las reglas de Java dice que siempre tiene que haber una clase pública en el software que ustedes estén desarrollando, en el programa que estén desarrollando. Bien, lo otro que nosotros tenemos que tener en claro es que el software va a ver primero esta clase pública, va a decir, bueno, coincide con el nombre del programa, tengo que empezar por acá, y después va a buscar el proceso main para poder trabajar. Ahí va a ver que el software dice, mira, es el proceso main, es un proceso estático, es decir, que se va a definir para que yo lo lea y así va a funcionar durante todo el resto de la ejecución del programa. No va a devolver ningún elemento adicional y empieza la ejecución. En esta parte, ¿no es cierto? Acá les acabo de limpiar para no ir ensuciando tanto la pantalla. Entonces, les decía que el programa va a empezar a ejecutar línea por línea. Acá estamos definiendo dos variables de tipo string para ingresar al programa. Y después el programa, ¿qué es lo que va a hacer? Se definen tres variables de tipo string, msg1, un mensaje, msg2, segundo mensaje, y un mensaje general. Después el mensaje general, le estamos diciendo al programa, mira, lo que vas a hacer, vas a tomar estos dos mensajes y se lo vas a llevar a una función que se llama mensaje. Esto es importante. Acá tenemos una invocación a una función, a un método. Recuerden que el método, que lo que eran funciones que trabajan sobre la clase con la que ustedes están trabajando. A eso se le llama método en Java. Entonces acá ustedes están invocando a la función o al método y les están enviando dos cadenas. Pero esta función sí es dinámica, no es una función que va a ejecutar instrucciones nada más, sino que tiene que retornar un valor. Bien, ¿qué hace esta función? Hace lo siguiente. Acá ustedes tienen definida la función, ¿sí? Ahí empieza, tenemos declarada la función como una función pública, que también se tiene que leer durante el proceso de inicio del programa y sus instrucciones van a permanecer de esa manera, sin modificaciones. Finalmente tenemos que declarar a esta función como una función que se llama mensaje y que es de tipo string, porque va a devolver una información en formato de string, ¿sí? Por eso la declaración de acá. La función se llama mensaje y va a devolver una variable de tipo string y va a trabajar con dos variables también de string que localmente se van a llamar como M1 y M2. Acá ustedes las tienen definidas, M1 y M2. Después, ¿qué va a pasar? Va a ser lo siguiente. El programa, cuando es invocado, cuando esta función es invocada, recibe estas dos cadenas, que es lo que está haciendo esta línea de texto que ustedes ven acá. Está invocando la función mensaje y le está enviando dos cadenas de texto, que son las dos declaradas acá arriba. La va a entregar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, simplemente las va a fusionar a las dos cadenas de texto. Es lo único que hace esta función. Entonces miren, para hacer eso tenemos que declarar una variable local porque va a funcionar dentro de la función mensaje solamente, se va a usar ahí, y que se va a llamar resultado. Resultado va a tomar el string número 1
y va a tomar el string número 2 y los va a unir, por eso ustedes ven el M1 más M2. Finalmente, la última línea de la función dice que tiene que retornar el valor que tiene resultado, ¿sí? Es decir, las dos cadenas fusionadas. Cuando el programa retorna a su ejecución, porque recuerden que el programa, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto, va a hacer un salto a la función, ¿sí? Va a hacer un salto a la función y después de hacer el salto a la función va a retornar a su ejecución normal. Bien, cuando retorna a la ejecución normal el programa, es decir, que ustedes van a ver que el programa va a venir hasta acá, ¿no es cierto? Va a llamar a la función y después va a retornar para terminar, porque se va a encontrar con el fin del main y ahí ya no hay más instrucciones y entonces ahí va a terminar el programa. Bueno, cuando retorna, ¿qué ocurre? Lo que hace el sistema es retornar la información y muestra el contenido de la variable MSG, que al haber invocado la función en esta línea va a recibir el resultado de la fusión de las dos cadenas de texto, ¿sí? Así es como funciona nuestro programa, ¿sí? Bien, vamos a copiar y pegar. Yo, acuérdense que para poder pegarlo, para no tener que hacer un proceso nuevo, ¿qué hago? Yo lo que hago en este caso es borrar todo el contenido interno de la clase principal de mi programa y dejo nada más que la declaración en el NetBeans, me estoy hablando, es para no generar un programa o un proyecto nuevo para este software. Yo dejo la primera línea que declara la clase pública y la llave de cierre, y en el medio voy a pegar todo el resto de mi programa, ¿sí? Porque ya está preparado de esa manera para que ustedes puedan copiar y pegar y ejecutar rápidamente el software sin tener que hacer demasiadas tareas. Y pego todo, ¿sí? Acá vemos como el software, el NetBeans, me encuentra todas las instrucciones y fíjense, me mantiene preservado la clase pública, primer programa y el fin de la clase principal. Y en este sector ustedes ven que está una función que es la función main, el proceso main con el programa principal y el programa adicional que es justamente el que está definido en este sector, que es la función o el método mensaje, ¿sí? Con el principio y el fin. Así es la forma en que ustedes tienen que declarar. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que simplemente lo único que tiene que hacer es enviar en consola un mensaje en donde ustedes, en vez de tener las dos cadenas separadas como las ven acá, las van a ver fusionadas. Esa es la única funcionalidad de este método, ¿sí? Ahí ustedes tienen el resultado, es decir, que esta línea final, que es lo único que envía información a la consola del programa, ustedes la pueden ver ahí fusionado. Esto es un mensaje unificado, ¿sí? En vez de dos strings separados van a ver uno fusionado. Eso es lo que hace la función. Bueno, esto es con respecto al primer programa, ¿sí? Parecía una clase breve, pero no, lleva su tiempo. Voy a volver a borrar todo y voy a dejar solamente la clase principal de mi software para poder usar el segundo software, ¿sí? Bueno, este es el primer programa, que es el programa proceso tipo función 1, el que acabamos de trabajar. Vamos a trabajar con el segundo, proceso tipo función 2. Bueno, acá es lo mismo, pero ya es un poquito más elaborado, ya no es una funcionalidad tan poquito dinámica, porque lo único que hacía era unir algo. Bien, les voy a explicar el programa. Entonces acá incorporamos en la línea de inclusión, en la zona de inclusión, le decimos vamos a trabajar con una funcionalidad que es Java útil. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a trabajar con el proceso de escáner, que ya lo habíamos visto en un video anterior. El proceso de escáner es un proceso que ustedes ya tienen definido en Java. Se los comento por si no lo recuerdan del video anterior, que lo vimos hace 2 o 3 videos. El proceso de escáner lo que hace es, nosotros le indicamos que genere un proceso de verificación de un elemento de entrada, de un elemento input dentro del sistema, en este caso es el teclado, para que
cuando el usuario escriba letras o números lo asigne a una variable, es decir, podamos capturar la actividad del usuario del teclado. Se puede usar con distintos tipos de elementos. El proceso escáner también es usado, ya lo vamos a ver en un par de videos más, con los procesos de archivo. Los procesos de archivos hacen uso de trabajo de archivo para enviar información, recibir información, para leer, por ejemplo, fotografías. Lo que hace es leer el proceso, es usar el proceso de escáner. Nada más que el proceso de escáner se va centrando, por ejemplo, nosotros le podemos decir, mira, concentrate en el teclado, o concentrate, por ejemplo, en un archivo y tráeme la información de ese archivo. El escáner es una especie de programa succionador de datos, ¿no es cierto?, que nosotros lo podemos apuntar a distintos lugares para que tomemos información o datos de algo para poder trabajar con esa información. Bueno, entonces acá nosotros, este proceso de escáner está dentro de las librerías Java útil, y acá nosotros tenemos nuestro programa principal, nuestra clase pública. Ahí ustedes ven el inicio de la clase y el fin de la clase, y por el otro lado tenemos nuestro proceso main y nuestro proceso que vamos a colocar dentro de la clase, que es nuestra función o nuestro método, ¿no es cierto? También ha sido declarado como público y como estático, pero en este caso fíjense que lo hemos declarado diciendo que el proceso se va a llamar cantidad y va a devolver una variable de tipo integer, es decir, una variable sin coma, sin decimales. Bien, ¿cómo va a funcionar el programa? Muy simple. Acá nosotros tenemos, hemos declarado un array de tipo string. ¿Ven? Esto significa string acompañado de llave que abre y cierra, significa que estamos declarando un array de tipo string. Las llaves le indican al sistema, vos vas a generar un array, y la palabra string le indica que es un array de string, de cadena de caracteres. Se va a llamar cars, y en este caso la estamos inicializando. Podríamos inicializarla nada más y terminar la línea acá, pero le estamos diciendo con el igual que la vamos a inicializar ya con 4 elementos dentro del array. Los elementos se definen dentro de las líneas, de las llaves estas que ustedes ven, inicio, final, y cada uno de los elementos del array, como son de tipo string, lo tenemos que definir entre comillas, y vamos a incluir 4 elementos. El primer elemento se va a llamar Volvo, el segundo BMW, el tercero Ford y el cuarto Mazda. Como ven, son marcas de autos, ¿sí? Acá recuerden que el primer elemento va a ser el elemento 0, el segundo el número 1, el tercero el número 3, perdón, el número 2, y el cuarto el número 3, ¿sí? Es decir, que vamos a tener 4 elementos numerados de 0 a 3. Y bueno, simplemente acá estamos diciéndole, bueno, vas a tomar la información y mira, vas a hacer esto, vas a imprimir un elemento del array cars, pero ese elemento va a ser definido por la función que se llama cantidad, ¿sí? Esta función cantidad, fíjense que está definida con el nombre, y entre paréntesis no hay nada. ¿Por qué? Miren acá, en esta zona, la función cantidad. ¿Por qué? Porque no le tenemos que enviar datos. La función cantidad va a ser, o el método cantidad va a ser dentro de nuestro programa, simplemente lo siguiente, no va a recibir ningún dato. Lo que va a hacer es habilitar un proceso de escáner. Acá le empiezo a describir cómo funciona este método o esta función. Lo que va a hacer este elemento, primero no va a recibir ningún dato, es decir, no tenemos que mandarle datos, simplemente tenemos que invocarla, porque es una función dinámica que lo que va a hacer es esto: va a declarar un proceso de escáner y le va a decir al sistema, mira, vamos a generar un proceso de escáner que se va a llamar escáner, y acá estamos llamando al método constructor de escáner, en donde le decimos, ese escáner se va a implementar sobre el elemento de entrada que tiene el sistema, por eso le ponemos system.in, el elemento de entrada es el .in, y del sistema es system. El elemento de entrada por excelencia del sistema en Java es el teclado. Entonces le estamos diciendo, vamos a generar un método de escáner que me va a rastrear el teclado.
el usuario, y a partir de ese momento, ¿no es cierto?, ese método ya está definido. Después le mandamos un mensaje al usuario en pantalla y dice, bueno, elegí qué elemento vas a imprimir, que tiene que ir de 0 a 3, por favor, ¿sí? Recuerden que acá todavía no hemos implementado errores, así que tenemos que ser cuidadosos y poner un valor que sea de 0 a 3 para evitar que se nos genere un error dentro del programa, ¿sí? Recuerden que estos son programas didácticos, no son programas prácticos, ¿sí? Son programas para entender cómo funciona el sistema. Bueno, una vez que le mandamos el mensaje, para que el usuario no vaya a equivocarse y nos ponga un número -1 o un número 4 o 5 o un número que no esté comprendido dentro de los valores que nosotros necesitamos, le decimos al sistema que empiece a escanear el teclado, acá con esta instrucción que dice scanner.nextInt, le decimos, bueno, vas a empezar a escanear el teclado y tenés que escanear números, por eso dice .nextInt, de tal manera que lo escaneado, cuando el usuario presione la tecla intro, va a ser asignado a una variable de tipo integer que se llama qual. Acá yo estoy declarando la variable y al mismo tiempo la estoy inicializando, diciéndole al sistema, bueno, se va a inicializar con el contenido escaneado de teclado. Finalmente, cuando el usuario presionó intro, la máquina va a saltar hasta esta línea y va a recibir la orden de cerrar el proceso de escáner que se había quedado abierto, porque si no la máquina va a seguir escaneando y tomando y chupándonos toda la información que el teclado le envíe. Entonces la cerramos para evitar la sobresaturación del buffer. Y finalmente, el valor asignado a esa variable quar que ha sido tomado del teclado va a ser retornado por la función. De tal manera que acá, cuando ustedes ven esta forma difícil de visualizar, simplemente le estamos diciendo, mira, vas a imprimir, acá tenemos la función, todo esto se va a traducir con el valor de qual. Entonces, cuando ustedes vean esto, la máquina tiene la orden de imprimir en pantalla un elemento del array, que es el elemento definido entre estos dos corchetes que corresponde al número retornado por qual, ¿sí? De tal manera que si yo le pongo 0 va a salir Volvo, si le pongo 1 BMW, Ford o Mazda, dependiendo del número que ponga. Bueno, vamos a llevarlo a nuestro entorno de programación. Copio todo menos la clase pública, me voy a NetBeans, y acá yo tengo la clase pública y ahora pego todo lo que acabo de copiar. Bien, y por supuesto tengo acá el sistema, me va a tirar alertas. ¿Por qué? Porque me dice, mira, chabón, estás poniendo esto que no lo entiendo. Bueno, porque le falta acá la zona de inclusión, la tenemos que incluir a la librería, ¿sí? Entonces nos vamos a donde dice import Java útil y le decimos al NetBeans, mira, NetBeans, incluíme esta librería, y a partir de ahí se me van los mensajes de error y me aparece este mensaje de advertencia, pero no le doy bolilla, ¿sí? Acuérdense que los IDE, si bien son muy buenos, muy lindos, muy inteligentes, el problema que tiene es que, digamos, su inteligencia artificial no es tan elevada. Bueno, entonces se supone que la inteligencia está enfrente de la computadora, ¿no? A veces no parece, pero normalmente es así. Esto es una cuestión de oficio, muchachos. Muchas veces en el programa ustedes van a tener dificultades, van a tener algún problema, el programa no va a andar, van a decir, uy, me resulta difícil, no puedo. Bueno, es la vida del programador. Van a vivir entre problemas, pero lo mejor de todo es que los problemas los van a ir solucionando todos y cada uno de ellos, Les aseguro que todo esto es una cuestión de oficio, no se requiere una genialidad básica para ser programador. Si tienen la inteligencia promedio del ser humano, no van a tener ningún problema, y si no llegan a la inteligencia promedio del ser humano, tendrán que trabajar un poco más duro, pero también lo van a lograr. Es lo maravilloso del mundo de la programación. Cualquiera puede ser programador, ¿sí? Y van a ser más brillantes mientras más sepan. Así que pónganle pila, y pónganse a trabajar, a estudiar, a leer y sobre todo a programar, que es lo que estamos haciendo. Vamos a ver cómo funciona nuestro programa, ¿sí? Entonces, van a ver que funciona de una manera muy sencilla. Lo arrancamos.
Como vamos a trabajar en consola, recuerden que el NetBeans, como no es tan inteligente, no me habilita el cursor acá abajo en consola, tengo que habilitarlo yo. Hago un clic para que me habilite el cursor, que prende y apaga, ¿no es cierto? Ahí está, y recién ahí yo puedo escribir. ¿Qué elemento imprimo? De 0 a 3. Bueno, acuérdense que nosotros tenemos, miren, les voy a ir mostrando acá para que ustedes recuerden. Este es el elemento 0, el Volvo es el elemento 0, BMW 1, Ford el número 2 y Mazda el número 3. Vuelvo a la consola. ¿Qué elemento imprimo? Bueno, le voy a decir el elemento número 1, entonces me tendría que imprimir BMW. Escribo 1, presiono intro y si está todo bien me escribe BMW. Vamos a correrlo de nuevo. Vamos a decirle que imprima el elemento número 2, ¿sí? El elemento número 2, ¿cuál debería ser? La marca Ford. Presiono intro, Ford, el resultado Ford. Para los que están un poquito distraídos por ahí, les muestro, acá tenemos el resultado, ¿sí? Ingresamos el número y ahí me tira el sistema el resultado. Bueno, espero que esta explicación sobre funciones, métodos, procesos en Java lo comprendan, ¿sí? Recuerden, en Java hay muchas palabras que son muy específicas. En realidad en la programación orientada a objetos se usan palabras muy específicas, pero no sé por qué los programadores usan esas palabras como método, clase, herencia. En vez de escribirlo de una manera más natural, en Java se usa una sobreabundancia de esos términos que a los programadores iniciales a veces los confunde un poco, ¿sí? Pero recuerden, un método simplemente es una función dentro de una clase, ¿sí? Y la función esa dentro de la clase va a ser leída solamente por la misma clase cuando ustedes la declaren como privada, y si la declaran como pública la van a poder leer otras clases, otros procesos que formen parte del paquete de Java que ustedes están distribuyendo. Bueno, espero que les haya servido el video.